Imagina que cada mañana caminas hasta el mismo manantial que alimentó a tus abuelos, tus cultivos y tus animales. Un día, el agua ya no es transparente, sino que está turbia, huele distinto. Y poco después, los cultivos empiezan a marchitarse. Los animales se enferman y también las personas. Ahora imagina que cuando preguntas por qué ocurrió, te responden que ese daño es el precio del progreso, que la mina trae empleo y que oponerse es ser ignorante o estar en contra del desarrollo. Este es el dilema de Guaya. Pero no quiero reducirlo a una pelea entre minería sí o minería no, sino que la pregunta es más honesta. ¿Quién decide qué entendemos por desarrollo? ¿Quién recibe sus beneficios? ¿Quién soporta sus costos? ¿Y qué cosas no deberían estar a la venta? Yo soy Ada Venegas, soy estudiante de psicología en la Universidad de Dan y vamos a estar hablando de este tema de Guaya. Guaya es presentada como una comunidad montañosa, biodiversa y multicultural. Para sus habitantes el agua no es solamente el insumo económico, sino que es fuente de vida, sustento y continuidad cultural. La utilizan para cuidar cultivos, saciar la sed y abastecer los hogares. La comunidad se reconoce como protectora del agua, una responsabilidad vinculada a la Pachamama y a su manera de comprender el territorio. La llegada de una empresa minera altera ese equilibrio. Según el caso, la empresa utiliza prácticas no convencionales de extracción y los manantiales comienzan a mostrar señales de contaminación. A la crisis ambiental se suman una crisis de salud, pérdida de confianza y una fractura interna. Una parte de Guaya defiende la mina por el empleo y el desarrollo económico y otra se opone por la contaminación y la defensa del agua. La cultura, como lo explica Busquets, puede comprenderse como un sistema de significados, actitudes y valores compartidos que se expresan en una forma de vida. Por eso, contaminar el agua de Guaya no afecta únicamente un recurso, afecta el sistema de significados que organiza su subsistencia, su identidad y sus obligaciones con la naturaleza. Todo esto según Busquets, 2015. El material del caso no describe un ritual de purificación o un festival específico. Por rigor no debemos inventarlo, lo que sí permite afirmar es que el agua tiene una función material, comunitaria y espiritual. Para comprender mejor esta relación, podemos compararla con el pueblo Uwa de Colombia. El Ministerio de Cultura ubica a los Uwa principalmente en la Sierra Nevada del Cucuy y el piedemonte de la cordillera oriental. Su territorio es sagrado, no se concibe como una simple fuente de riqueza, sino como un ser vivo del que depende la identidad, la autonomía y el equilibrio comunitario. Las lagunas ocupan un lugar central en su relato de origen y el pueblo se entiende como un guardián de la tierra. Todo esto según el Ministerio de Cultura. La comparación no significa que Guaya y los Uwa sean idénticos, significa que en ambos casos desafían una mirada puramente extractiva para una empresa. El agua puede aparecer en una hoja de cálculo como un costo de operación, para una comunidad puede ser memoria, parentesco, alimento, salud y debe ser moral al mismo tiempo. Semmelman advierte que la interculturalidad fracasa cuando opinamos por el otro o lo incluimos únicamente a condición de que renuncie a su propia cosmovisión. Dialogar entonces no es traducir a la comunidad al lenguaje de la empresa, es permitir que su conocimiento también transforme la decisión. Todo esto según Semmelman en el 2010. Pero entonces el conflicto de Guaya no es solamente ambiental, sino que también contiene formas claras de discriminación. El caso describe actitudes condescendientes de empleados foráneos que califican a los habitantes como ignorantes y atrasados por cuestionar las prácticas de la empresa. También aparecen hostigamientos contra líderes defensores del agua y la naturaleza, así como exclusión de la comunidad en decisiones que afectan directamente su territorio. La política de diversidades e inclusión de la Universidad de Dan define la discriminación como un trato desigual y excluyente basado, entre otras categorías, en la etnia. Además, aclara que equidad no significa tratar a todos de una manera idéntica, sino reconocer diferencias y desigualdades para alcanzar condiciones sustantivamente juntas. Todo esto según la Universidad de Dan en el 2022. Por eso, invitar a la comunidad a una reunión no basta si la información llega tarde o si solamente participan líderes escogidos por la empresa, si no se reconoce el conocimiento local o si la decisión ya fue tomada y eso sería una participación decorativa y no una participación efectiva, más bien un aviso. El punto ético es importante. Oponerse a una práctica contaminante no es una señal de atraso, sino convertir una diferencia cultural en una supuesta inferioridad es precisamente el mecanismo del prejuicio. Y cuando ese prejuicio determina quién puede hablar, quién es creído y quién recibe protección, se transforma en discriminación estructural. Sería fácil presentar a quienes apoyan la mina como personas indiferentes al ambiente.
Pero eso también sería injusto. El empleo y los ingresos y la infraestructura son necesidades reales. Según Golo, al estudiar comunidades mineras en Ghana, muestra que muchas personas participan en la minería porque buscan escapar de la pobreza y asegurar su bienestar. El problema es que el bienestar inmediato puede destruir las condiciones ecológicas de las que depende el bienestar futuro. Según Golo 2024. En Guaya, además, la promesa económica pierde legitimidad porque la empresa no cumplió adecuadamente sus compromisos de empleo local. Así, la comunidad recibe el riesgo ambiental sin recibir de manera justa el beneficio comprometido. La evidencia científica permite entender por qué el temor del agua contaminada no es irracional. Según Molongo, Mativenga y Marnewick, ellos analizaron 8 años de información en una región carbonífera y con estrés hídrico de Sudáfrica. Encontraron una tendencia creciente de deterioro de la calidad del agua y advirtieron riesgos para la salud si no se reducían las fuentes contaminantes o mejoraban los sistemas de tratamiento. Esto según Malongo et al. En 2018. En Perú, Minga y sus colegas estudiaron 5 muestras de agua superficial y 7 de agua subterránea cerca de los relaves mineros en la subcuenca del Parac. Sus índices de contaminación por metales pesados superaron valores críticos, lo que llevó a recomendar una red de monitoreo más completa. Esto según una investigación de Minga en el 2023. En Togo, Toy Bisang y su equipo encontraron que algunos puntos de muestreo superaban el límite crítico de contaminación y que elementos como el hierro, el antimonio y el manganeso exigían monitoreo, remediación y educación comunitaria. Esto según Toy Bisang en el 2024. Pero estos estudios no prueban por sí solos qué sustancia contaminó Guaya. Para eso se necesitan análisis independientes en el territorio. Sí demuestran algo esencial. En contextos mineros, la preocupación por el agua tiene una base científica y la ausencia de monitoreo no equivale a ausencia de riesgo. Aquí aparece una distinción decisiva. Si una empresa puede tener un título minero y aún así no tener una legitimidad social. Ivanova explica que el cumplimiento legal suele ser insuficiente cuando falta diálogo, credibilidad y confianza. La licencia social para operar existe cuando una comunidad mantiene una aceptación amplia y continua del proyecto. No es un permiso comprado una sola vez, sino que la relación debe sostenerse. Esto según Ivanova en el 2026. Sáenz propone analizar a las empresas mineras según 2 dimensiones: la gestión del desarrollo comunitario y la gestión de los impactos sociales y ambientales. De esa combinación surgen estrategias de valor compartido, compensación, cumplimiento mínimo o enfoque puramente empresarial. Esto según Sáenz en el 2023. Aplicado a Guaya, la empresa comienza con un enfoque orientado al negocio, continúa operando pese a las denuncias, minimiza las voces locales, no controla adecuadamente los impactos. Después de la impresión social, intenta pasar una estrategia de compensación. Pero compensar después del daño no es lo mismo que prevenirlo, y ningún proyecto social puede sustituir el derecho del agua limpia. Noive, Lilford y Hitch amplían el análisis con el enfoque ESG, que los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza deben incorporarse en todas las etapas de la mina, desde la exploración hasta el cierre. Una operación responsable no puede ser únicamente rentable, también debe respetar derechos humanos, gestionar impactos ambientales, prevenir corrupción y mantener relaciones legítimas con sus grupos de interés. Esto según Maybe et al. En 2023. Pero el marco colombiano respalda varios de estos principios. La Ley 685/2001 establece que el aprovechamiento minero debe ser compatible con la exploración racional de los recursos y desarrollo sostenible. También exige estudio de impacto ambiental y la licencia ambiental antes de iniciar la exploración. Para los grupos étnicos, el Código de Minas contiene obligaciones aún más específicas. Las actividades no deben menoscabar sus valores culturales, sociales y económicos. Las comunidades deben participar en decisiones sobre zonas mineras indígenas y las autoridades indígenas pueden señalar lugares de especial significado cultural, social o económico que no deben ser explorados o explotados. El estudio de impacto ambiental debe caracterizar el medio físico, social y económico, evaluar impactos y definir medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y cierre. Todo esto según el Congreso de la República de Colombia en el 2001. La Agencia Nacional de Minería, por su parte, sitúa entre sus valores la transparencia y el respeto, la equidad, la justicia y la actuación sin discriminación.
Esos valores no deben quedarse en un código institucional, sino que deben convertirse en criterios verificables con supervisión y decisión. Todo esto según la Agencia Nacional de Minería en el 2014. Finalmente, el documento de Foucault sobre minería y gobernanza indígena sostiene que la comunidad necesita tiempo, información y organización interna antes de negociar, que deben participar representantes legítimos y que la responsabilidad social debe alinearse con el plan de desarrollo de la comunidad, no con una estrategia unilateral de una empresa. Esto también según la Canadian Foundation for the Americas en el 2008. El representante de la comunidad a favor dice lo siguiente: necesitamos empleo y oportunidades, no queremos que nuestros jóvenes tengan que irse, pero el trabajo debe ser local, digno, verificable y no puede desaparecer cuando termine la mina. El representante de la comunidad en contra: sin agua no hay empleo que alcance. No aceptaremos que se continúe operando mientras no exista un estudio independiente, atención a las personas afectadas y garantías de que los manantiales serán restaurados. El representante de la empresa dice: reconocemos que la relación se deterioró, estamos dispuestos a financiar el monitoreo, la remediación y programas de empleo, pero necesitamos reglas claras y un proceso que permita verificar los avances. El representante de la autoridad local dice: nuestra responsabilidad no es favorecer automáticamente a una parte. Deberemos proteger derechos, hacer cumplir las obligaciones ambientales y garantizar información pública y asegurar que los compromisos tengan seguimiento. La consultoría intercultural dice: aquí no existen solo posiciones, existen intereses. La comunidad a favor busca seguridad económica, la comunidad en contra busca proteger la vida y el territorio. La empresa busca viabilidad operativa y la autoridad debe garantizar legalidad y derechos. El acuerdo será posible únicamente si la seguridad económica deja de depender del sacrificio ambiental. Según García, recuerda que negociar no es necesariamente un juego de suma cero, es un proceso de comunicación para resolver conflictos con información incompleta, percepciones y emociones. Además, el acuerdo no termina con una firma, sino que debe continuar durante su implementación y aceptarse cuando surjan problemas. Según García, en el 2018, el grupo CREED advierte que las culturas pueden tener patrones comunicativos diferentes. Conocerlos ayuda a prevenir malentendidos y a combatir el racismo cultural. Por eso la mediación debe cuidar el lenguaje, los turnos de la palabra, los silencios, la traducción de términos técnicos y la forma en la que se interpreta el desacuerdo. Todo esto según el grupo CREED en el 2003. Como consultora propondría una agenda de 7 bloques. Primero, apertura y reglas de participación. Reconocer a los representantes legítimos, garantizar lenguaje comprensible, establecer turnos equitativos y declarar posibles conflictos de interés. Segundo, construcción conjunta de los hechos, una evaluación independiente del agua, el suelo y la salud, publicación de los datos completos y participación de monitoreos escogidos por la comunidad. Tercero, medidas inmediatas. Suministro temporal de agua segura, atención médica a las personas afectadas y suspensión de las prácticas señaladas como contaminantes mientras se determina su riesgo. Cuarto, protección cultural y territorial. Elaborar con la comunidad un mapa de manantiales, zonas agrícolas, lugares de especial valor cultural y áreas que deben ser excluidas de la intervención. El conocimiento ancestral debe tener el mismo derecho a entrar a la mesa que el conocimiento técnico. Quinto, justicia económica, un plan público de empleo local. Capacitación, compras a proveedores comunitarios y actividades productivas que puedan continuar después del cierre de la mina. El empleo no debe utilizarse como moneda para obtener silencio. Sexto, restauración y garantías, un fondo de remediación administrado con supervisión independiente, metas medibles de recuperación, un plan de cierre desde el presente y sanciones claras ante el incumplimiento. Y séptimo, un seguimiento, una mesa permanente con comunidad, empresa, autoridades y observaciones externas, un mecanismo accesible de quejas, informaciones públicas mensuales y revisión del acuerdo cada 90 días. El objetivo no es que todos salgan felices en una sola reunión, sino que es construir condiciones para que nadie tenga que escoger entre beber agua limpia y llevar alimento a su casa. Guaya nos enseña que en un conflicto minero nunca es solamente técnico, sino que también hay discusión sobre poder, identidad, memoria y futuro. La consultoría intercultural no consiste en convencer a la comunidad de aceptar la mina, ni en asumir que toda actividad económica es enemiga de la naturaleza. Consiste en crear una creación donde las partes puedan comprenderse sin borrar sus diferencias, donde las promesas no se conviertan en obligaciones y donde los límites ecológicos y los derechos humanos sean el punto de partida, no un obstáculo posterior. Una mina puede cerrar, una empresa puede irse, pero una comunidad debe seguir viviendo allí. Por eso, el verdadero desarrollo no se mide por cuánto mineral logramos extraer, sino por la vida que somos capaces de proteger mientras lo hacemos. Una vez más, yo soy Ada Venegas.
Espero les haya gustado esta charla al respecto de la minería en Colombia. Estas fueron mis referencias y espero que les haya gustado. Chao.